Libertad. Es increíble que una simple palabra pueda ocasionar tantos problemas. Es esa misma palabra que le da fuerza a las personas cuando son despojadas de todo derecho. Es esa misma palabra que inspira a las personas en sus momentos más oscuros. Y es esa misma palabra que inunda las calles cuando las personas se cansan de ser sometidas por un tirano. Pero solo a una persona se le permite ser símbolo de esa poderosa palabra, porque esa persona ha inspirado a otros como él en búsqueda de libertad, porque él vivió, luchó y murió por esta palabra, y no es otro que el gran Espartaco. Ahora prepárense porque les voy a contar cómo este hombre perdió su libertad y de cómo luchó para recuperarla. Espartaco nacería en Tracia. Él sería parte de las tropas auxiliares de Roma, las cuales estaban conformadas por ciudadanos no romanos. Sin saber bien el porqué, Espartaco terminaría desertando del ejército para volver a su hogar. Y según Plutarco, escritor y filósofo griego, tanto él como su esposa serían capturados y vendidos como esclavos al no ser ciudadanos romanos. Gracias a su increíble fuerza física, Espartaco terminaría siendo vendido a un mercader que lo llevaría para una escuela de gladiadores que quedaba en Capua. En ese lugar Espartaco sería obligado a pelear para un público que solo deseaba sangre y muerte, en donde él lucharía para sobrevivir. Pero todo eso cambiaría en el año 73 a.C. Espartaco junto a otros 74 gladiadores tomarían todo lo que sirviera como un arma de la cocina y lucharían contra los guardias para poder escapar. Durante la huida se encontrarían con una caravana que llevaba armas y armadura de gladiadores, que les ayudaría para pelear. El Senado romano, al enterarse de esto, decidió mandar a un general romano llamado Cayo Claudio, con 3000 soldados para encargarse de este problema, ya que no tenían tiempo para preocuparse de unos esclavos rebeldes. Cayo Claudio se dirigió al monte Vesubio, donde Espartaco y sus hombres estaban acampando. Al llegar armó su campamento al pie de la montaña, bloqueando la única entrada al monte Vesubio para que así los rebeldes se tuvieran que rendir por falta de comida. El plan parecía casi perfecto, pero había un pequeño detalle que no tuvo en cuenta, y eso fue subestimar a su enemigo. Durante la noche, Espartaco y sus hombres bajarían por las montañas utilizando sogas hechas con lianas, tomando por sorpresa al enemigo y causando una enorme cantidad de bajas por la retaguardia, venciendo así a un ejército de 3000 soldados con solo 74 personas, siendo esto la primera gran victoria de Espartaco. Las noticias viajarían rápidamente por toda Roma sobre esta victoria. Al escuchar esta noticia, las filas de Espartaco iban creciendo con desertores y esclavos fugitivos que buscaban ser libres. Así, Espartaco pasó a tener un pequeño grupo de 74 esclavos a un enorme ejército de más de 70.000 personas, en el que había hombres y mujeres que buscaban su libertad. Pero él sabía que aún le faltaba algo, y eso era disciplina. Espartaco empezaría a entrenar a los esclavos y a organizarlos para que pudieran dar pelea en contra de los romanos, y eso se vería en las batallas del norte. Después de la anterior derrota, el Senado decidió mandar al pretor Varinio para encargarse del problema. La estrategia de Varinio fue la siguiente: él dividió su fuerza en 3 grupos para tratar de rodear a Espartaco con una maniobra de pinza para que no pudiera escapar. Pero Espartaco, gracias a sus espías, ya estaba informado sobre esta estrategia, así que decidió atacar uno por uno la fuerza de Varinio hasta diezmar sus fuerzas. Y como si fuera poco, Espartaco, en uno de los campamentos que atacó, consiguió el caballo de Varinio, que estaba bajo el cuidado de un lictor, haciendo que Varinio no tuviera más opción que escapar a pie. Ya para esas alturas, Espartaco tenía pueblos enteros trabajando para él, donde se fabricaban armas, medicinas y alimentos. Pero él sabía que esto no duraría para siempre, ya que tarde o temprano serían vencidos por el poderoso imperio romano. Así que decidió que el mejor plan a seguir sería escapar por los Alpes, hasta llegar a las tierras germánicas para por fin ser libres. Pero había una persona que no estaba muy de acuerdo con ese plan, y ese sería Crixo, uno de los amigos de Espartaco. Crixo no quería escapar hacia los Alpes, él quería seguir luchando en contra del imperio hasta llegar a la ciudad de Roma y conquistarla. Ya me encantaría tener la mitad de confianza que este tipo. Pero bueno, así el ejército rebelde se separó entre Crixo y Espartaco. Crixo se llevaría con él a unos 20.000 hombres para ir a conquistar Roma. Mientras tanto, Espartaco seguiría con su plan de escapar por los Alpes. Para no hacerla muy larga, Crixo terminaría perdiendo la vida en contra del ejército romano, en donde perdería a 2/3 de su ejército. Mientras tanto, Espartaco seguiría sumando personas para su ejército, en donde alcanzaría la enorme cantidad de 120.000 personas. Y durante su rumbo a los Alpes, Espartaco tuvo que ganar otras 2 batallas. La primera fue en los montes Apeninos, en contra de los cónsules Léntulo y Gelio, en donde ganaría sin muchos problemas. Su segunda batalla sería en la ciudad de Modena, en donde le estaría esperando el cónsul Cayo Casio Longino, siendo este su último obstáculo para poder llegar a los Alpes. Pero como en la anterior batalla, los rebeldes ganarían sin mayor problema. Y por fin, después de tantas luchas, la libertad de Espartaco estaba enfrente de él. Ya no había nadie que se interpusiera en su camino para por fin ser libre. Pero un nuevo
nuevo problema surgió dentro del ejército, y eso era que los hombres de Espartaco no querían dejar Roma. Envalentonados después de tantas victorias, le pidieron que siguiera luchando en contra de Roma para poder cobrar venganza y demostrar que sí los podían vencer. Espartaco se vio en la difícil decisión de elegir entre su libertad y la lealtad de sus hombres, y tras pensarlo durante un tiempo, Espartaco tomó la difícil decisión de abandonar sus sueños de libertad para acompañar a sus hombres. Para estas alturas, el Senado estaba desesperado y no sabían qué hacer para detener a Espartaco. No fue hasta que este hombre, uno de los más ricos e influyentes de Roma, se ofreciera para traer la cabeza de Espartaco. Y no era otro que el pretor Marco Licinio Craso, que tenía a su poder a 8 legiones, que hacían una fuerza de 40.000 soldados. Craso era de todos menos una buena persona. Él haría lo que fuera con tal de tener más poder. Él amenazaba a las personas con quemar sus casas si no las vendían a un precio menor. Y como si fuera poco, Craso también aplicaba el diezmo a su ejército, cada vez que fallaban en capturar a Espartaco. Te estarás preguntando, ¿qué es el diezmo? Bueno, el diezmo es elegir a uno de cada 10 soldados para que el resto de sus compañeros lo golpeen hasta la muerte, dejando muy en claro que fallar no es una opción. Craso seguiría a Espartaco por toda Italia, hasta llegar al sur, más precisamente hasta el estrecho de Mesina. Al llegar ahí, Espartaco le pagaría a unos piratas cilicios para que lo llevaran a él y a unos cuantos soldados hasta la isla de Sicilia, para poder iniciar otro levantamiento y así obtener refuerzos. Por desgracia, los piratas lo traicionarían quedándose con el pago y dejándolo a su suerte. Craso, mientras tanto, aprovecharía este momento para bloquear su camino construyendo una fortificación de unos 65 kilómetros de largo y unos 4 metros de altura. Espartaco y su ejército atravesarían el bloqueo durante la noche empleando una estrategia un poco rara. Distraerían a los soldados romanos con unas antorchas atadas a unas reses para que las siguieran. Al lograr atravesar el bloqueo, Espartaco se dirigió para la ciudad de Stronghold, en donde Espartaco daría su última gran batalla, llamada la batalla del río Silario. Antes de empezar la batalla, los hombres de Espartaco le llevarían su caballo para que pudiera dirigir a las tropas. Espartaco, en un rápido movimiento de su espada, mataría al animal para luego decir: si venzo tendré muchos y hermosos caballos del enemigo, si fuera vencido no lo necesitaré. Y después de decir esas palabras, Espartaco, acompañado de sus hombres, atacarían a Craso de frente con todas sus fuerzas. Por desgracia, esta batalla la ganaría Craso. Después de la batalla, Craso mandó a crucificar a 6.000 prisioneros por toda la vía Apia, para demostrar qué es lo que pasa cuando desobedeces al Imperio Romano. El cuerpo de Espartaco jamás fue encontrado, y aunque fue Craso el que ganó la batalla, no será él quien será recordado por los siglos futuros, sino Espartaco, el hombre que luchó por su libertad, el hombre que a pesar de ser un simple gladiador y esclavo, pudo hacer temblar a uno de los imperios más poderosos de la historia, y será su figura la que aparezca cuando las personas luchen por lo más importante, que es su libertad. Gracias por ver el video, agradecería si se pasan por mi canal secundario de reacciones, también si se suscriben y me dan un like. Adiós.